Hola, mi nombre es Tabata Medina, bienvenidos a un capítulo más de Sociología de la Salud. El día de hoy hablaremos sobre la medicalización. Y para comenzar este tema, tengo una pregunta. ¿Qué tendría en común la tristeza profunda, un niño inquieto en clase alta o el deseo de modificar algún cuerpo? En la sociedad contemporánea, una respuesta muy frecuente es convertirlo en un diagnóstico médico. Y así es como el diagnóstico se hace parte de la vida cotidiana. En este análisis sociológico vamos a explorar un fenómeno que define nuestra relación con la salud, el cuerpo y la normalidad. Esto también visto desde México. La medicalización es el proceso por el cual los problemas, conductas o condiciones que antes no se consideraban médicos pasan a ser definidos y tratados como enfermedades o trastornos que requieren intervención profesional. En esta transformación de aspectos de la vida cotidiana a temas médicos, no es solo un fenómeno neutral. Esto implica que lo médico y su eficiencia se expanden en la vida diaria y conllevan una connotación crítica por sus efectos, como convertir la salud en un artículo de consumo más. Así, analizaremos estas tres caras principales, que es el motor del consumo sanitario como forma de control social y cómo en esta paradoja de la patologización de la identidad. Comencemos por los motores de la medicalización, del consultorio al mercado global. Es una evolución de este concepto que viene desde los años 70. Pensadores como Ivan Illich lanzaron una advertencia contundente que decía: la medicina institucionalizada ha llegado para convertirse en una grave amenaza para la salud. Illich hablaba de una colonización medicada de la vida. Hoy los motores ya no son solo profesión médica. Aquí los médicos, guiados por esta misión de aliviar el sufrimiento, contribuyen con fuerzas más poderosas que son ascendentes. La biotecnología y la industria, como la farmacéutica por ejemplo, crean y promueven tratamientos muchas veces a través de campañas de marketing que alientan a ver condiciones normales como enfermedades. El consumo, por ejemplo, aquí los pacientes actúan como unos consumidores que exigen estos diagnósticos o tratamientos específicos. Y así la salud percibe como un bien que se puede y se debe comprar. En esta lógica del mercado de la salud, la cobertura de los seguros y los sistemas administrados influyen en qué se trata y cómo se trata. Ahora, esto en el caso mexicano, que sería más bien un laboratorio de consumo sanitario, presenta un escenario pragmático. Por un lado, instituciones como la Secretaría de Salud alertan sobre problemas de salud pública que están profundamente enraizados en patrones de consumo, como la ingesta excesiva de bebidas azucaradas. Este dato crítico de México respecto al consumo promedio de 166 litros de refresco por persona al año y un solo envase de 600 mililitros puede contener hasta 15 cucharaditas de azúcar. Bajo este contexto, este consumo tiene un efecto médico devastador y se le atribuye a que 1 de cada 3 nuevos casos de diabetes y 1 de cada 7 nuevos casos de enfermedades cardiovasculares. Aquí vemos cómo hay una doble cara, un problema con claras raíces sociales y económicas. El acceso al agua potable, por ejemplo, la publicidad agresiva, las políticas agrícolas, se individualizan y se medicalizan.
La respuesta del sistema suele enfocarse a tratar la diabetes con medicamentos, diálisis, en lugar de de formar una estructura y evitar este consumo excesivo de azúcar. En esta patologización del individuo que es obeso o diabético, mientras que su entorno propicia a que esta enfermedad siga intacta. Ahora, en este término o experimento de salud como experiencia premium, hay una especie de turismo médico, una mercantilización extrema del mismo cuerpo. La medicalización consumista alcanza su máxima expresión en el turismo médico. Aquí México se ha consolidado como un destino global y esto es aprovechado por los costos competitivos y el profesionalismo que ofrece en, clave decir, sector privado. Pero es crucial diferenciar que este turismo médico, que sobre todo se vive en la frontera, donde los pacientes viajan por tratamientos quirúrgicos o especializados que en su país son inaccesibles, se confunde a menudo con otro fenómeno que puede definirse como el turismo de la salud o del bienestar. Y este no busca curar una enfermedad en sí, sino mejorar el estado de una persona ya sana. Esto último, en la medicina del deseo, como las cirugías estéticas, por ejemplo, tratamientos anti-envejecimiento, mejoran el rendimiento, sí, y se combinan con empaques turísticos como hoteles, spa, y se venden como una experiencia integral. Gabriel Clavel, experta en el sector, señala que los hospitales ahora incorporan áreas de hospitalidad, entre comillas, para crear una experiencia grata desde que el paciente pone un pie en el hospital. Y esto lo podemos ver en el norte. En Tijuana existen varios de estos hospitales que se dedican específicamente a las cirugías plásticas y que ofrecen toda una experiencia, desde el hecho de ir por ti a la línea para que no tengas que buscar algún transporte, te llevan al hotel que parece más al hospital que parece más bien un hotel, tienes una residencia ahí durante el tiempo de recuperación y dentro de este mismo hotel ofrecen servicios de spa, de masajes, de otros tratamientos de belleza y ya cuando finaliza tu recuperación tienes la opción de continuar un poco más en el hotel por unos cuantos pesos más o más bien dólares, o el mismo transporte que te recogió te lleva nuevamente a la línea. Pero sí hay algunos hoteles que, la línea, el cruce fronterizo, donde ofrecen el cruzarte y llevarte hasta tu casa. Ahora, en esta reconfiguración ética de la relación médico-paciente y relación proveedor-cliente, es un fenómeno que redefine profundamente la relación del cuidado. Ya no es precisamente una relación médico-paciente basada en la necesidad y la confianza, sino que ahora existe esta relación de proveedor-cliente y está centrada en la transición comercial y esta satisfacción del deseo. El ánimo de lucro, que puede ir en contravía del derecho mismo de la salud, y la lógica del mercado donde el paciente es un cliente que paga por un servicio, se impone sobre la lógica de la atención primaria y la salud pública. De hecho, México, aparte de Tijuana, tiene otros destinos como Cancún, Los Cabos y la misma Ciudad de México. Estos estados son un claro ejemplo de cómo la salud se ha convertido en un nicho de mercado global y acentuando estas desigualdades. Es un servicio al que solo se puede acceder
quienes tienen la capacidad económica de pagarlo. Y como lo mencionábamos anteriormente, la mayoría vienen del extranjero. Ahora, hablemos de la paradoja de la identidad. Aquí hay una patologización del cambio de la identidad del género. El cuerpo transgresor y la norma médica es un área mucho más compleja y reveladora de la medicalización en esta cuestión de identidad de género. Históricamente, la transexualidad ha sido considerada una patología por manuales diagnósticos como el DSM-5 o la OMS o la Asociación Americana de Psiquiatría. Esta patologización de etiquetar una identidad como una enfermedad ha generado un enorme sufrimiento psíquico en personas trans, especialmente en mujeres trans en México. La violencia y la exclusión social, desde la familia hasta los servicios de salud, son las experiencias principales que explican sus problemas de salud más relevantes, como la depresión, la ansiedad y las conductas suicidas. La sociedad impone un género preformativo. Este conjunto de actos, gestos y discursos repetidos que contribuyen a la ilusión de una identidad natural y binaria, hombre o mujer. Y aquí quien transgrede esta norma es visto como un cuerpo patologizado. Esto requiere de un control médico. En este mismo discurso ya podríamos hablar de la medicalización como este recurso paradójico, donde surge una paradoja central que para muchas personas trans y el mismo sistema que las patologiza ofrece el único camino socialmente reconocido para materializar su identidad. La adecuación sexogenérica, terapias hormonales, cirugías. Esta medicalización se convierte así en un recurso contradictorio y por lo tanto es un mecanismo de control que define la identidad trans como un problema. Por otro lado, también es una herramienta que las personas pueden usar para alinear su cuerpo con su identidad y en cierta forma buscar una integración social. Pero el acceso a este recurso, y sobre todo en México, está severamente condicionado por una desigualdad. La exclusión laboral y educativa limita el acceso a tratamientos seguros que el sistema de salud formal ofrece. Y esto lleva a muchas mujeres trans a prácticas riesgosas y autoadministradas, como inyecciones de sustancias no médicas, aumentando los riesgos de su salud. La lucha contemporánea es precisamente esta despatologización de la identidad y reconocer que la identidad de género es un derecho humano, no como una enfermedad, para que el acceso a los cuidados de la salud, no solo las reeducaciones, sea un derecho garantizado y este no sea un privilegio medicalizado. Ahora, una experiencia personal. Cuando me medicaron el pie plano. Sí, por un accidente que yo tuve a los 20 y tantos, casi 30 años, me vine enterando que tengo el pie plano. Y esa es una condición que no se puede arreglar, se tiene que aprender a vivir con ella. Sin embargo, en el área de salud al que acudí, me medicalizaron, no solamente con medicamentos para el dolor, sino también para poder desinflamar, para caminar, aunque realmente estos medicamentos no resolvían el problema. Y incluso me dieron medicamentos que se le brinda a personas con artritis y con problemas musculares nerviosos, los cuales no tengo. Lo único que tengo es el pie plano, que
desalinea todo mi cuerpo y provoca que por el peso mis otros músculos tengan más fuerza y otras partes del área ósea puedan verse afectadas. Cuando acudí con un especialista, él me explicó todo este proceso y me dijo que no necesitaba pastillas, ni para el dolor, ni para la desinflamación, ni para poder caminar, y muchísimo menos para una arritmia a esta edad. Lo único que necesitaba era fortalecer mi tobillo, fortalecer mi muslo y pantorrilla, cuidar el peso, hacer ejercicio constantemente y sobre todo usar plantillas para que el arco de mi pie se haga, aunque no de forma natural, y esto permita que el peso y la misma pisada pueda distribuir el peso de manera correcta en la planta de mi pie y que no tuviera que desalinearme ni esforzar partes de mi cuerpo donde no debía. Esto fue muy fuerte porque el centro de salud al que acudí, donde me dieron y me llenaron de pastillas, fue al IMSS. En cambio, tuve que pagar por un tratamiento privado que me pudiera realmente solucionar el problema y que me ayudara a volver a caminar, porque el dolor, eso sí, era excesivo. Entonces, aquí realmente me quedé con una muy mala experiencia, porque por un lado no solamente me estaban sobremedicalizando, sino también no estaban atendiendo realmente el problema y no había un diagnóstico profundo de algo que podía solucionarse sin ingerir medicamentos. Ahora, aquí, después de esta experiencia, me surge una duda, ¿no? Y creo que es una duda que puede responderse, sí, pero es complicado de comprender. Y es la individualización de los problemas sociales. En sí, este concepto exige conectar causas sociales remotas con efectos individuales inmediatos. O sea, por ejemplo, si hablamos de una persona que tenga sobrepeso, desde una perspectiva común, pues se puede decir que esta persona come demasiado, no hace ejercicio, tiene falta de voluntad. Sin embargo, desde una vista más sociológica, se puede entender que quizás en el lugar donde vive no hay parques seguros para hacer deporte. La tienda que le queda más cerca o la que le queda de paso solo vende frituras y refrescos. Que tal vez el agua de la llave no es potable y está obligado a comprar bebidas azucaradas porque no puede cargar o porque el relleno del garrafón le queda lejos, o quizás hasta la misma publicidad, y no solamente en la tele o en la radio o en la ciudad, sino también ahora en las redes sociales que muestran constantemente anuncios de comida chatarra, de frituras, de restaurantes, y en sí pues que los alimentos saludables cuestan hasta 2 o 3 veces más en valor que los alimentos pues procesados. Y esto pues puede contradecir un poco la narrativa del mérito individual. O sea, si la sociedad promueve o no que tú eres responsable de tu propio éxito, de tu propio fracaso, pero por otro lado, tu problema se vuelve individual y tiene pues en realidad raíces estructurales. Creo que este concepto pudiera manejarse bien como un solo tema,
porque tiene mucho que expresar y me parece muy complejo. Y ya para finalizar, ¿hacia dónde vamos? La medicalización de la vida es omnipresente y esto puede ser devastadora. En el caso de México nos muestra un panorama de tensión. Por un lado hay una individualización de lo social, donde los problemas colectivos, como la mala alimentación que hablábamos, se convierten en diagnósticos individuales y desviando la atención de las causas estructurales que fomentan este mismo padecimiento. Además del consumo sanitario, donde la salud se traza en un mercado global en donde el turista de la salud tiene mayores beneficios y el paciente sin seguro busca soluciones o directamente basal similares, que a menudo en algunos circuitos paralelos, pues también esto se puede entender como un sistema privado. Y tenemos pues lo que es el control y la agencia, donde el ámbito de la identidad de la medicina actúa como un dispositivo de control normativo. Pero también de forma paradójica, este mismo puede ser un recurso de agencia para los que buscan vivir plenamente. Los efectos son profundos. Aumentar los costos de la salud por tratamientos a veces innecesarios y diluye la relación de la confianza médico-paciente y también patologiza la diversidad humana. Frente a esto, en sí, la sociología de la salud propone pues tener una mirada más crítica, donde no solo se trata de rechazar los avances médicos, sino de contextualizarlos, preguntarnos por qué las raíces sociales de lo que llamamos enfermedad y desnaturalizar esto de cuestionar qué se defiende como normal y por qué. Y politizar, claro, que recordar que la salud es ante todo un derecho ciudadano, aunque bueno, esto también deja de lado otros aspectos. Y pues no es un producto comercial en sí. Como sugería el médico uruguayo Álvaro Díaz, necesitamos recuperar el arte médico frente a la tecnocracia. Este encuentro donde el humano y el lenguaje, el tiempo compartido y la comprensión de nuestro propio contexto cultural son parte fundamental de la misma cura de la enfermedad. ¿Y sería posible entonces una salud menos medicalizada y quizás más humana? ¿Quién sabe? Tal vez nunca lo sabremos. Esto fue todo de mi parte, muchas gracias. Nos vemos.